Beefmaster. Desventajas de la raza. Aunque la raza Beefmaster es conocida por sus muchas ventajas, como cualquier otra raza de ganado, también tiene algunas desventajas que los ganaderos deben considerar antes de elegirla como su raza preferida. A continuación, se describen algunas de las principales desventajas de la raza Beefmaster. Tamaño del animal. Los animales de la raza Beefmaster son conocidos por ser grandes y pesados, lo que puede ser un desafío para los ganaderos que tienen limitaciones de espacio o de capacidad de carga en sus pastizales. Además, los animales más grandes pueden requerir más recursos y cuidados en comparación con razas de ganado más pequeñas. Poco control genético. Debido a que la raza Beefmaster es una raza compuesta de 3 razas diferentes Brahman, Hereford y Shorthorn, puede haber una variabilidad genética significativa dentro de la raza. Esto puede dificultar el control genético para los ganaderos que desean criar animales específicos para adaptarse a sus necesidades y objetivos de producción. Temperamento. Los animales de la raza Beefmaster pueden tener un temperamento más agresivo en comparación con otras razas de ganado. Esto puede hacer que el manejo y el cuidado de los animales sean más desafiantes y peligrosos para los ganaderos. Si bien se puede trabajar para mejorar el temperamento a través de la selección y el manejo adecuado, es importante tener en cuenta este factor antes de elegir la raza. Requerimientos nutricionales. Los animales de la raza Beefmaster pueden tener necesidades nutricionales más específicas en comparación con otras razas de ganado, dado que la raza se desarrolló en Texas, donde el pastoreo y los recursos naturales son abundantes. Pueden necesitar suplementos nutricionales adicionales en áreas con pastoreo limitado o durante periodos de sequía. Precios más altos. Debido a la popularidad de la raza Beefmaster y su alta calidad de carne, los precios de los animales y sus productos pueden ser más altos en comparación con otras razas de ganado. Esto puede hacer que la inversión inicial para los ganaderos sea más costosa y puede limitar la accesibilidad de la raza a los productores con presupuestos más limitados. En resumen, aunque la raza Beefmaster tiene muchas ventajas, también tiene algunas desventajas que los ganaderos deben considerar antes de elegirla como su raza preferida: la dificultad en el control genético, el tamaño del animal, el temperamento, los requerimientos nutricionales y los precios más altos, son algunas de las desventajas a tener en cuenta. Sin embargo, con el manejo y cuidado adecuados, la raza Beefmaster puede ser una excelente opción para la producción de carne de alta calidad y rentable.